llegamos al último de nuestros paseos por Mallorca y esta vez nos toca ir a Santa Ponça, el castillo de Bellver y la playa del Arenal. Si bien todo lo que vi de Mallorca me pareció espectacular y por lo tanto donde te quedes la vas a pasar buenísimo, cada zona se adapta a un gusto distinto de disfrute, así que te invito a ver el video completo para que descubras si eres más de quedarte en Santa Ponça o en el Arenal. Y si quieres conocer otros lugares de la isla, te invito a ver el resto de los videos que grabamos acá, que si es la primera vez que visitas mi canal, me presento, mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita, en el que nos hemos ido conociendo toda España y hoy vamos a Mallorca. Y en este viaje a Mallorca, hoy te vamos a mostrar la zona en la que nos estamos quedando. Nos estamos alojando en la zona de Santa Ponça, que está bastante cerca de Palma de Mallorca. Aquí vemos que los hoteles, al menos de este lado, no están en primera línea de playa, pero como hay una colinita, pues hay algunos desde los que sí puedes tener vista a la playa. La playa es esta que está detrás y fíjate que en el frente está como este bosquecito que se ve de lo más cool, sobre todo porque en esa zona cuando hace demasiado calor allí seguramente refresca mucho más. Y de este lado al fondo pues vemos la playa, tiene esa cantidad de veleros, estuvimos viendo la playa y es súper tranquilita. Hoy sí nos vamos a pasar el día aquí relajados porque por más que sea estamos de vacaciones, me gusta mucho que la playa es de arena y creo que es de arena natural, creo que no la han traído para acá por cómo se siente que es la arena, que es bien sueltecita. Vamos a estar viendo cómo es toda esta zona de Santa Ponça para que tú puedas analizar en tu viaje a Mallorca si te quieres quedar en esta zona o en alguna otra de las zonas que te he estado mostrando a lo largo de estos videos. Hoy en nuestro cuarto día de playa vamos saliendo de nuestro hotel, el Bahía del Sol, que como sabes, recomendación de nuestros amigos de zafirotours.miranda. Abajo vas a tener toda la información si quieres que ellos te ayuden con tu próximo viaje y te ayuden a escoger lo que mejor se adapte a tu estilo y a tu presupuesto. Recuerda decirle a Carla que viste esta recomendación aquí en Filofanita. Y nos estamos yendo porque aquí mismito está la playa, hacia allá donde ves los árboles altos, allí ya está la playa porque hay una gran caminería, está todo lindo. Esta parte acá de Santa Ponça está muy bonita, muy bien cuidada y te quería mostrar que nos agarramos las toallitas del hotel, que siempre es mucho más cómodo que andar uno con unas toallas enormes, que igual las tenemos, pero no es lo mismo que tú puedas pedir toallas limpias a menudo. Siempre es más cómodo. Hoy no los vamos a tomar relajados porque uno está de vacaciones y también tiene que echarse en la playa a disfrutar. Así que te vamos a mostrar cómo es esta zona de Santa Ponça. Acá te venden para hacerte masajes con piececitos en los pies. Es como para que se coman todas las impurezas y la verdad es que no está tan caro. 10 minutos 5 euros, 20 minutos 10 y 30 minutos 15. Está interesante esta alternativa. ¿Tú te harías esos masajes con pececitos? Fíjate, nosotros estamos por este ladito de acá, toda esta zona de aquí es lo que vimos que es como el bosquecito y aquí está la playa que tiene algo muy bueno que es que tiene varias caminerías así de madera que hace que sea mucho más cómodo llegar hasta el final y toda esta zona de playa, aunque no es demasiado amplia, pues sí es tranquilita y está divina para pasar un buen día. Esta es la playa de Santa Ponça, una playa súper tranquila que es grandecita sin ser demasiado extensa, es de arena, pero sí es verdad que acá al principio pues quedan como restos de caracoles y de piedritas, así que quizás venir con unos zapaticos de playa pues puede estar más cómodo, sobre todo para caminar, pero ya luego para entrar creo que mejora el tema de la arena, el agua transparente. Me parece que es un lugar en el que vamos a disfrutar mucho nuestro día de playa. Queremos conocer el otro lado de la playa, a ver si hay alguna diferencia.
Esta zona de Santa Ponsa es ideal para disfrutar de tus vacaciones familiares, ya que tiene diferentes hoteles de 4 estrellas y diferentes actividades náuticas que puedes hacer acá, así como deportes acuáticos. Hay incluso actividades dedicadas a los niños. Vemos que también hay varios barcos, y es que cerca de acá está el Port Adrià, que tiene para atraque de hasta 500 barcos, y que esos barcos también vienen a pasear por esta zona, porque esta zona de Santa Ponsa también posee de las propiedades más lujosas y costosas de toda la isla de Mallorca. Hacia la montaña hay inclusive unas villas hermosas. Estuve viendo que son villas tanto de uso privado como vacacionales. Igualmente puedes conseguir aquí incluso hoteles de 5 estrellas. Así que esta zona de Santa Ponsa, márcatelo en la agenda, porque está muy buena si quieres tener unas vacaciones tranquilas, y además ni siquiera tan caro, porque el alojamiento no nos parece que esté tan caro, pero además la comida en los restaurantes tampoco. Entonces eso es un punto a favor de la isla para venir y para volver. De las actividades que he hecho en este viaje y que yo no sabía que me iba a gustar tanto, he hecho bastante snorkel, porque como viste en algún otro video me compré esta máscara que es completa, respiras con la boca completa y tengo las chapaletas. Te comento esto porque en esta zona la verdad es que está muy buena para snorkear. A un ladito de la playa de Santa Ponsa está buenísimo para hacer snorkel. Y hay una zona acá en Santa Ponsa, que es esta calle, que sí que está llena de pubs, porque en esta zona suelen quedarse sobre todo turistas de Alemania, Inglaterra y de todo el norte de Europa. Aquí lo suelen llamar guiri, pero en realidad eso es como un peyorativo, no es la manera correcta de llamarles. Y nosotros vinimos por aquí porque nos vamos a ir a un mini golf que ya te voy a estar mostrando cuando lleguemos. Nos vinimos al mini golf a pasar la noche. Vamos a divertirnos jugando esto. Yo nunca he jugado mini golf. Te dan tu palo de golf y escoges tu bola. La puedes escoger el color que quieras. El precio por persona es de 9 euros y son los 18 hoyos. Vamos a ver quién gana. La verdad es que no le meto mucho la fichita a que gane yo. Vamos a ir viendo. A creer, pero yo hice un hoyo en uno. Aquí está mira, aquí está. O sea, ustedes pueden creer que yo la puse. No, se lo juro que hice un hoyo en uno, pero Jorge no me quiso grabar. Vamos ya por el hoyo 11 y este está más o menos parejo. Mira, por acá está el conteo hasta lo que llevamos ahorita, y aunque bueno, es verdad que yo voy descolgada, tampoco está tan mal como yo creí que íbamos a ir. La señora Cinda llevo solamente 3 puntos menos que ella. Así que hay que ponerse las pilas porque en cualquier momento aquí pierdo. Llegamos al final y Jorge ha remontado, porque aquí cuando íbamos en el 9, él iba con 28 y su papá con 24. Y al final, pues ha logrado quedar en 55 a 59. Estuvo bastante divertido. Hubo algunos tiros que no nos salieron bien, pero que míralo lo difícil que es. Hubo 3 que lo logramos hacer en 1. Así que esto estuvo muy parejo, muy divertido y muy recomendado. Aquí vamos subiendo hacia el castillo de Belver. La vía es un poquito lejos caminando y te toca caminar bastante porque realmente no hay para estacionar cerca de allí del castillo. Entonces, dato importante, porque te hemos recomendado que vengas en coche y de verdad para Mallorca es lo mejor que vengas en coche, pero para venir aquí al castillo de Belver, pues no está fácil estacionar, así que tómalo en cuenta. Ya estamos en las inmediaciones del castillo y lo que estoy viendo detrás de mí es mi parte favorita cuando vamos a cualquier lugar. Lo verás en el canal, que me ha pasado ya varias veces que me toca una de estas y voy pariendo, pero llego. Así que a subir escaleras. Llegando
a la parte alta. Los escalones son corticos, pero igual es burda del rato pues subiendo, entonces te cansas. Si creías que habías llegado, como yo, pues no. Has subido solo 214 escalones porque mi suegra los viene contando y llegas a esta primera explanada en la que ya puedes disfrutar de la bella vista por la cual tiene el nombre de este castillo, porque en catalán antiguo el nombre del castillo lo que significa es bella vista. Y aquí lo que tenemos es esta capillita que dice que abre los últimos domingos del mes. Seguiremos subiendo. Llegados hasta aquí ya habrás subido 415 escalones y vas a poder ver el castillo. En esta zona vas a poder disfrutar de esta hermosa vista y si quieres entrar al castillo tienes que ir hacia esta calle que hacia el final unos 400 metros para poder comprar tu entrada al castillo. Si ves esta vía, cuando estábamos entrando hacia casa del castillo nos decía que para esta zona solo subían vehículos autorizados. Yo la verdad he visto como un par de vehículos que me parecían particulares, pero la mayoría de vehículos que he visto por acá han sido autobuses, este de que tiene varias paradas y te va llevando a diferentes sitios. Vimos 2 autobuses de esos y luego otras vans más pequeñas y taxis en los que puedes llegar hasta aquí. Si tienes mucha sed, pues la vas a poder comprar agua hacia el lado de allá, en donde venden los tickets, y te voy a decir que he visto demasiada gente que llegado hasta acá no compran el ticket, sino que dan la vuelta por fuera. Pero yo, después de haber subido 415 escalones y los 40 más que me faltan, prefiero pagar mis 4 euros y poder disfrutar del castillo. ¿Cuántos escalones nos trajeron hasta acá? Unos maravillosos 486 escalones. Contaditos uno a uno. Uno a uno, recomendación, si hace mucho sol, hidrátense y mucha agua. Por favor. Pues ya hemos llegado al exterior de este castillo de Bellver que queríamos venir a visitar para disfrutar de sus vistas, como lo dice su nombre, pero también porque este es uno de los pocos castillos de planta circular que tenemos en Europa y de todos ellos este es el más antiguo. Te comento que este castillo fue mandado a construir por el rey Jaime II de Aragón. Te cuento un poco de esta historia. Jaime I de Aragón fue quien reconquistó la isla de Mallorca para el reino de Aragón. Digo reconquistó porque estas reconquistas se dieron después de que se volviesen a tomar o se tomaran por primera vez territorios de la península ibérica que habían estado siendo gobernados por musulmanes. Esto ocurrió en la vuelta al cristianismo hacia el siglo XIII. Lo cual hizo que posteriormente, como sabemos en la historia, todos los reinos que estaban dentro de lo que hoy llamamos España se consolidaron en un solo territorio y eso es lo que permite que las Islas Baleares, esta belleza del mar Mediterráneo, formen parte de España hasta hoy en día. Vamos a entrar a recorrer el castillo. No solo es que es de los pocos castillos circulares que vas a poder ver aquí en Europa, sino que además en este tienes la oportunidad de disfrutarlo ampliamente porque en las noches hacen conciertos de música clásica. Tienen un amplio repertorio que cubre todos los fines de semana de todo el verano, aparecen allí en la entrada y justamente hoy, por ejemplo, hay un concierto con la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares que se va a dar en este lugar. El estilo arquitectónico de este hermoso castillo es el gótico y lo vemos muy presente en todos estos arcos que rodean la zona central y circular que tiene esta preciosidad de edificio. A pesar de que en español su nombre se traduce como el Castillo de las Bellas Vistas, en realidad su ubicación a 112 metros sobre el nivel del mar y a 3 kilómetros de la costa fue decidido más para utilizarlo como un medio de defensa, porque a esta distancia podían divisar cualquier tipo de ataque con el suficiente tiempo para poder armar una defensa contra aquellos que quisieran invadir la isla. Y más
Más de 500 escalones valen la pena solamente para poder disfrutar de estas hermosísimas vistas de todo Palma de Mallorca, de toda su bahía, de la ciudad. Esto está espectacular. Y recuerda que nos comprometimos a que si este video llega a 100.000 visualizaciones nos vamos a montar en un barco como ese, un crucero MSC. Así que comparte este video a todas las personas que lo puedan ver para que lleguemos a esas 100.000 views y disfrutemos de ese hermoso barco. Y en nuestro último día en Mallorca, además de ir al Castell de Bellver, nos vinimos hacia la playa del Arenal, que nos han dicho que es la zona de vida nocturna más ardiente de la isla, por decirlo de alguna forma. Esta playa está espectacular, es enorme y me encanta. ¿Qué es lo que me encanta? Que la playa es de arena, por supuesto, eso me encanta. Además estuvimos allí un poquito más cerquita y también es este tipo de playa llanita por bastante rato, en donde probablemente vamos a poder hacer snorkel, que me está gustando mucho esa actividad, y mi suegra que ya entró me dijo que el agua estaba calentita, así que yo te lo confirmo ahorita en un rato. Para gustos colores, porque esto que es un caldo para muchos españoles, y generalmente cuando hablo con españoles, dime tú si eres de aquí, si opinas lo mismo, no suelen gustarles las playas calientes. Sin embargo, a mí me encanta que una playa sea calentita, como esta en la que estamos. La temperatura es divina. No llega a ser demasiado caliente, pero es que no hay ni siquiera un ápice de frío en ella, y a mí eso me encanta. Esta es una playa muy bajita y durante largo rato es así de poco profunda, lo cual la hace muy cómoda. Además tiene estas pequeñas olitas, pero que no llegan a molestar. Quizás la playa que estuvimos antes tenía menos olas, pero estas olas no llegan a ser un problema, así que está muy bien. Aunque estamos en Mallorca, esto hoy parece una extensión de Alemania, porque en esta zona del Arenal es en donde suelen venir a vacacionar los turistas alemanes. Hoy es día de Eurocopa y de partido Alemania-España. Tú que estás viendo este video ya sabrás quién ganó y te podrás imaginar cómo habrá estado la cosa por aquí, dependiendo de si ganó España o ganó Alemania. Pero yo hoy aquí donde estoy todavía no lo sé, porque el partido no ha comenzado. Y aunque como estamos en España, yo esperaría que hubiese mucha hinchada española, pues no la hay. Lo que hay son alemanes por doquier, y en todos esos bares que vemos por allá, el audio para escuchar el partido, para disfrutar de él, en todos lados es alemán. La camisa alemana está por todas partes y se nota que les encantó la segunda equipación que está llevando en esta Eurocopa su selección alemana. Y de este modo llegamos al final de este recopilatorio de lo que hicimos en nuestros 2 días de mayor esparcimiento aquí en la isla de Mallorca, porque cuando uno viene y quiere mostrarles a ustedes todas las bellezas de estos lugares, pues la verdad es que nos los tomamos muy en serio y no es tanto el tiempo que nos tomamos para sentarte, a disfrutar de la playa, de pasear y todo. Aprovecho de recordarte que si quieres organizar tu viaje, un viaje como este o a cualquier otro destino, puedes comunicarte con la gente de zafirotours.miranda, pregunta allí por Carla y diles que vas de parte de Filofanito. Te voy a dejar los enlaces para que llegues más fácilmente a ellos aquí en la cajita de la descripción. Y como estamos al final de este video, ya sabes lo que te voy a pedir. Nosotros hemos hecho mucho por ti para que puedas organizar tus mejores vacaciones y sepas exactamente a qué lugares tienes que ir, así que a ti no te cuesta nada darle por aquí para suscribirte, que es completamente gratis. Igualmente regalarme un me gusta, coméntame lo que quieras y sobre todo comparte este video a otras personas que creas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video.